Y vamos a empezar con la clase de hoy. A ver dónde me quedó el chat. Bueno, entonces, por lo que estuvieron viendo en teórica, o sea, lo que vamos a ver en esta nueva guía, en esta nueva parte de la materia, que son ya los últimos temas antes del parcial, o sea, tenemos energía, después tenemos momento lineal, y ya después vamos a hacer alguna clase de repaso y viene el parcial. Entonces, hay como dos conceptos que van muy de la mano, ¿no? Trabajo y energía. ¿Alguno se acuerda de lo que era el trabajo? ¿Con qué letra lo escribíamos? W, de work en inglés. Ok, el trabajo es la fuerza por la distancia. Ok, esta es una primera definición de trabajo. F por distancia. ¿Alguien tiene alguna otra definición de trabajo en mente? O sea, estoy tomando esto más como un repaso de la teórica que como una clase completamente verticalista donde yo vuelvo a darles el contenido de la teórica. La fuerza, Alejandro dice, la fuerza que hay que ejercerle a un cuerpo para que se desplace. Mi pregunta con esta definición que me dieron acá es, ¿vale siempre esta definición de trabajo? Bien, solo si la fuerza es constante, dice Alejandro, ¿y qué más? Hay otra cosa más. Es desplazamiento unidimensional, rectilíneo, y además la fuerza está apuntando en el sentido del desplazamiento. ¿Ok? Esto que está acá es en un caso donde yo tengo todo completamente rectilíneo, tengo algún cuerpo, una cierta masa, que tengo una cierta fuerza F, que originalmente estaba por acá, y después yo digo, bueno, lo tengo por acá, la fuerza F es constante, no cambia ni en módulo, ni en sentido, ni en dirección, ni nada, y digo, la distancia que recorrió de acá a acá es una distancia D. Entonces quiero construir y ya escribir directamente, y a partir de ahí considerar casos particulares, la definición de trabajo de una fuerza, o sea, siempre que hablamos de trabajo, hablamos del trabajo de una fuerza sobre un cuerpo, ¿ok? Una definición de trabajo más genérica. Por ejemplo, si yo tengo un caso de algo que hace una cierta trayectoria así, entre un cierto punto P1, un cierto punto P2, y la fuerza es una fuerza F que puede cambiar de dirección, de módulo, de lo que queramos. ¿Cómo definíamos en este caso el trabajo? Bien, ahí vamos. La integral entre un cierto punto P1 y un punto P2 de la fuerza, producto escalar, el diferencial de desplazamiento, ¿no? Donde el diferencial de desplazamiento es en cada punto de la trayectoria, es un vector que apunta en la dirección del desplazamiento, ¿ok? Entonces acá DL apunta para allá, en este puntito DL apunta para acá. Y entonces lo que es importante de este producto escalar, ¿qué es? ¿Qué componente de la fuerza es la que hace trabajo sobre un cuerpo?
Cuánto silencio. La componente X, acá fíjate que no tenemos ningún sistema de referencias, estamos hablando más en genérico. Yo lo que digo es, si en este punto la fuerza F apunta para allá, yo la voy a poder descomponer entre una fuerza que es perpendicular al desplazamiento y una que es paralela al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan las propiedades del producto escalar? Si yo acá tengo un producto escalar y digo, el diferencial de desplazamiento siempre apunta en cada punto de la trayectoria en la dirección del desplazamiento, entonces si yo tengo que F es una F perpendicular más una F paralela siempre al diferencial de desplazamiento, y la estoy multiplicando por el diferencial de desplazamiento, ¿qué pasa? F por dl. ¿Qué pasaba con el producto escalar de cosas que son perpendiculares? Daba cero. O sea, si yo tengo un cierto vector A y un cierto vector B, recuerden que la definición del producto escalar A escalar B es módulo de A, módulo de B, por el coseno del ángulo que lo separa. ¿Sí? Entonces, el coseno de 90 grados, cuando miro la componente perpendicular, el coseno de 90 es 0. ¿Ok? Entonces esto que está acá es algo perpendicular a DL, producto escalar de L, más algo paralelo a DL, escalar de L. Entonces esto me da 0. ¿Ok? Y entonces, lo que aprendemos de acá es que la componente de la fuerza que va a hacer trabajo es siempre la componente que es paralela a la dirección del desplazamiento. Puede ser de sentido contrario, ¿no? Una fuerza de rozamiento, por ejemplo, tiene la misma dirección que el desplazamiento, pero el sentido contrario. ¿Eso se ve? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicas? Genial. Y entonces, esto es trabajo, como el primer nuevo concepto, el trabajo de una fuerza. Y después para un sistema dado, ¿no? Hablábamos, o sea, el trabajo entonces da una fuerza, yo lo puedo calcular de esta manera. Para el caso sencillo, donde todo es unidimensional, será más fácil calcularlo, pero la definición genérica es esta. ¿Qué pasa entonces con la energía? ¿Se acuerdan que era la energía de un sistema? Genéricamente hablando, era energía cinética K más potencial U. ¿Y la energía cinética con qué tenía que ver? Bien.
es una medida que le escribimos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿No? Bien. ¿Y la energía potencial? ¿Qué es la energía potencial? ¿O qué tipo de energía potencial vieron en la teórica? La gravitatoria. Energía potencial gravitatoria, como me dicen acá, la vamos a escribir U grav es m por g, donde m es la masa del cuerpo, y h la altura. Ojo, que esta definición oculta algo, ¿no? Estoy poniendo el 0 en el piso, por ejemplo, y estoy diciendo, bueno, lo único que importa es la altura respecto del suelo. ¿Ok? Eso es importante. Es como o sea, en la energía potencial uno tiene que elegir cuál va a ser el cero de esa energía potencial. Cuando uno dice que la potencial gravitatoria es mg por h, está diciendo, bueno, a nivel del suelo. Pero en cada problema, cuando ustedes pongan su sistema de referencia, eso lo tienen que tener en claro. ¿Dónde va a ser el cero de su energía potencial? Y hay otra que no vieron, que la van a ver la clase que viene en teórica, pero hoy la vamos a usar en uno de los problemas. Entonces solo la voy a mencionar, que es la potencial elástica, para conectar un poco con lo que estuvimos viendo de resortes. La U elástica es un medio, la K del resorte, por el estiramiento del resorte al cuadrado. X acá es estiramiento. Lo van a ver en más detalle en teórica, ¿ok? Ahora tomarlo más como una definición. Pero entonces cuando nosotros hablamos que la energía de un sistema es energía cinética más potencial, acá en potencial entran todas las energías potenciales que estén en el sistema. Digo, si mi sistema está a una cierta altura y además tiene un resorte comprimido, voy a tener las dos dando vueltas, ¿ok? La cinética es siempre esto, es siempre un medio masa por la velocidad al cuadrado, pero en potencial, depende del problema, puede que tenga solo potencial gravitatoria, puede que tenga solo potencial elástica o puede que tenga ambas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá de este repasito barra definiciones? Bueno, y en teórica hablaron de fuerzas conservativas y no conservativas, ¿verdad? ¿O empezaron a hablar hoy? ¿No hablaron del teorema de conservación de energía hoy? Ok, lo mencionó. Ok, me parecía. Me parecía. Bueno, es que esto es la energía mecánica, ¿no? Cinética más potencial es la energía mecánica de un sistema. Entonces, cuando, a ver, cuando una fuerza, en realidad, cuando el trabajo de una fuerza, ¿por qué digo que trabajo y energía están relacionados? Cuando el trabajo de una fuerza entre dos puntos se puede escribir
como la diferencia de lo que pasa en esos dos puntos con una cierta energía potencial, ¿esa fuerza es conservativa o no conservativa? Tengo un voto para conservativa. ¿Quién da más? Otro para conservativa. ¿Quién da más? Un voto más necesito, al menos 2 de 3. Bien, conservativa, perfecto. Entonces, esa es la definición de una fuerza conservativa. Una fuerza conservativa es una fuerza cuyo trabajo se puede escribir a partir de una función de energía potencial. ¿Por qué se dice conservativa? Porque entonces si yo tengo una trayectoria cerrada, digamos que fui y volví al punto 1, que puedo haber ido por acá, o puedo haber hecho toda esta vuelta, si yo lo que digo es que el trabajo de las fuerzas conservativas es, como teníamos la definición ahí, la integral entre el punto 1 y vuelve a ser acá al final el punto 1 de la fuerza por dl, esto me da 0. Okay, el trabajo en una trayectoria cerrada de una fuerza conservativa da 0, o sea, voy y vuelvo al mismo punto. Fíjense lo que pasa con la energía potencial gravitatoria. Si yo digo, me fui hasta acá arriba y volví, lo que me aumenta la energía potencial gravitatoria cuando subo es lo que me disminuye cuando bajo. ¿Ok? Y entonces el trabajo que voy a haber hecho en subir y bajar me da un trabajo total nulo. Y entonces la fuerza conservativa es una que cuando voy y vuelvo al mismo punto me da trabajo nulo y que además no depende de la trayectoria, sino que solo depende de los puntos inicial y final. Y eso quiere decir poder escribir una función de energía potencial para ese tipo de fuerzas. ¿Ok? Entonces la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. La fuerza elástica, como ya les estoy adelantando acá que podemos escribir una energía potencial elástica, también es conservativa. ¿Ok? ¿La fuerza de rozamiento será conservativa o no? Con todo silencio. Voy a empezar a hacer cantitos o cosas para ver si se animan. Para que vean que no tienen que estar tan serios. No conservativa, tengo un voto de que la... Otro voto para que no es conservativa, la de rozamiento. Otro voto, perfecto, me encanta. En efecto, es una fuerza no conservativa. Y si todavía no lo discutieron en teórica, tampoco me quiero adelantar tantísimo a hacer como una mini teórica acá. O sea, lo van a ver en la teórica la vez que viene. Pero eso, o sea, el rozamiento es una... Toda fuerza no conservativa es una fuerza que, contrario a las conservativas, el trabajo que hace sí depende de la trayectoria. Entonces, si pensamos un caso sencillo, digo, tengo una masa que la quiero desplazar, se está desplazando con velocidad constante sobre una superficie con rozamiento. ¿Ok? Y cuando miro, tengo una fuerza de rozamiento para allá. Cuando yo miro el trabajo entre los puntos A y B, digamos que son estos, de la fuerza de rozamiento, voy a tener un trabajo neto entre los puntos A y B, ¿no? Voy a decir, bueno, es menos muy dinámico por normal por B menos A. Y la normal es mg. En el caso de un rozamiento dinámico. ¿Se entiende esto que escribí acá? Estoy tomando el ejemplo del caso sencillito de acá, de decir tengo todo rectilíneo y estoy mirando el trabajo y le pongo el menos porque la fuerza de rozamiento va en el sentido contrario. Y este es el trabajo que me hizo cuando yo fui de A hacia B. Si ahora yo miro el trabajo de la fuerza de rozamiento cuando voy de B hacia A de nuevo, o sea, voy y vuelvo,
Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener el menos seguro, lo mismo, ¿no? La normal es la misma. Y acá voy a tener A menos B. El menos... ¿Está bien el menos? Sí, está bien el menos. Denme un segundo. Es el punto al que llegué menos el punto al que salí. Cuando fui de B a A. ¿Qué me está faltando acá? Ah, perdón, este menos no va, porque la fuerza de rozamiento apunta en sentido positivo acá. Sí, porque si no se me cancelarían dos menos. O sea, ya el desplazamiento es negativo. Esto va en contra del desplazamiento. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Si yo miro la fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento total, o sea, de lo que hizo yendo de A a B y volviendo de B a A, tengo que sumar estas dos cosas. ¿Sí? Fíjense que esto que tengo escrito acá es lo mismo que lo que tengo arriba. O sea, saco un menos de factor común, dinámico, normal, B menos A. O sea, se me da vuelta lo del paréntesis si saco un menos de factor común. Entonces me queda menos dos veces, dinámico por normal, por B menos A. O sea que, en ir y volver al mismo punto, tengo un trabajo neto, no tengo un trabajo nulo. ¿Ok? Entonces, las fuerzas que les pasa a esto son fuerzas no conservativas. ¿Ok? Entonces, no voy a poder escribir nunca una función potencial para esto. ¿Sí? Y entonces, el teorema de conservación de la energía, hay muchas maneras de escribirlo, pero lo que ustedes tienen, o sea, lo que es importante acá es que el trabajo de las fuerzas no conservativas, entre dos puntos, digamos entre un punto A y un punto B, es la variación, es igual a la variación de energía mecánica del sistema. ¿Okay? Las fuerzas no conservativas se llaman no conservativas porque no conservan la energía, justamente. Le quitan energía al sistema o también le pueden dar energía al sistema. ¿Okay? Depende de si esta variación de energía es positiva o negativa. Si la variación de energía es positiva, la fuerza le va a haber entregado energía al sistema. Si la variación de energía es negativa, le va a haber quitado energía al sistema. ¿Sí? ¿Esto lo llegaron a ver en teórica? ¿Escrito así o de otra manera? Me pareció que sí, pero quizás me despisté. Ok, esto es como un resultado súper importante. Y como vamos a ver ahora en los ejercicios, ahora ya que terminamos este repaso y vamos a poder empezar los ejercicios de lleno, los problemas se van a tratar de identificar la energía. La energía es una... O sea, esto es cuando hay fuerzas no conservativas. Cuando solo estamos bajo la acción de fuerzas conservativas, entonces entre dos instantes nosotros sabemos que la energía se conserva en el sistema. Y de eso nos vamos a agarrar un montón, ¿ok? Para resolver problemas. Entonces, si nosotros sabemos que no hay fuerzas no conservativas actuando en el sistema y que en todo instante de tiempo la energía va a ser igual a la inicial, por ejemplo, entonces con las condiciones iniciales ya tenemos determinado todo el problema. Y eso es súper fuerte. Y no vamos a tener que hacer más en esta parte, vamos a poder resolver y atacar problemas sin tener que plantear todas las ecuaciones de Newton, etcétera, etcétera, como hacíamos nosotros. O sea, acá la mentalidad va a ser otra, va a ser identificar
qué magnitudes se conservan y cuáles no, si tengo fuerzas conservativas actuando solamente o si también tengo no conservativas. Y con esta cantidad, que es la energía del sistema, vamos a poder decir qué le pasa al sistema. Es algo súper fuerte, súper bonito. Me salió el nerd de adentro de la neta. ¿Algún comentario, duda hasta acá? No sé, Juan o Franco, si quieren agregar algo antes de que pase a los problemas. Bueno, solo tengo un sí de Cami de que habían visto esto. Del resto, ¿alguien más quiere decir algo? Ok, al menos tengo otra respuesta. Bueno, genial. Genial. Entonces sigamos. ¿Ya puedo borrar esto? Vamos a estar escribiendo estas cosas igual todo el tiempo. Entonces lo borro. Y mi propuesta es arrancar con el problema 2. Un problema sencillo y después pasamos a un problema un poco más complicado. Y después les dejo para que ustedes piensen varios de los otros problemas de la guía y vamos a seguir con esta guía igual el viernes. Entonces el problema 2, lo leo en voz alta, dice, un bloque de masa m, o sea, me voy a olvidar de los valores numéricos por ahora, dice un bloque de masa m, resbala desde el punto más alto de un plano inclinado de tanto de largo y tanto más de altura. Entonces vamos a situar eso en un diagrama. Tenemos un plano inclinado que tiene una cierta altura h, un cierto largo L, y hay un bloque de masa M, y dicen que hay un hombre que está sosteniendo con un hilito el bloque, de manera tal que este bloque se desplaza por el plano inclinado con B igual constante. Me dicen que hay rozamiento dinámico en esta superficie, o sea que siempre la dibujamos como así, cuando hay rozamiento, con un cierto mu dinámico. Y me preguntan varias cosas. Por ejemplo, la fuerza ejercida por la persona, el trabajo realizado por la persona sobre el bloque, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos por partes. Lo primero que me preguntan es la fuerza ejercida por la persona. Entonces, ¿por dónde arrancamos este problema? Le pongo alfa al ángulo del inclinado. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos el bloque. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Va a haber una normal, ¿no? Va a haber una cierta fuerza F, que es la que está efectuando la persona. Le podríamos poner una tensión T, no, pues la tensión del hilito. Una fuerza de rozamiento y la fuerza peso. Hago acá línea punteada siguiendo como lo que sería el plano inclinado. Entonces, si este es el ángulo alfa vuelve a estar acá, ¿no? Entonces el peso lo voy a descomponer en un peso por acá, que no pusimos sistema de referencia, pero pongamos X para allá y para allá. ¿Les parece?
y peso en I. Entonces acá, y esto de acá es peso en X. Siempre escribimos peso en X, peso en Y. Esto es mg, mg, en X es seno o coseno del ángulo. Que se forma entre el peso y su componente en Y. A ver, quizás me confundí yo. Entre la perpendicular a esta, que es esta. Sí, tenés razón. Este es alfa. Gracias. Y entonces, si ese es alfa... Sí, gracias. Perdonen la confusión. Entonces, si ese es alfa, ¿qué tengo que poner? ¿Coseno en X o seno en X? Seno en X, coseno en Y. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo diagrama de cuerpo libre? Dijimos que íbamos a trabajar con energía y demás, pero bueno, vamos a tener que calcular el trabajo de la fuerza-tensión que está haciendo el hombre y no la sabemos. Entonces, lo que tenemos que plantear ahora es Newton, ¿no? La segunda ley, y decir en X qué pasa y en Y qué pasa. En Y tenemos que la masa por I 2 puntos es igual a 0, no hay aceleración en Y. ¿Y qué fuerzas tenemos en I? Normal menos mg coseno de alfa. Entonces que de acá sacamos que la normal es mg coseno de alfa. ¿Sí? Y en X, m por X 2 puntos, en este caso también sabemos que es igual a 0, porque teníamos este dato, ¿no? Que la velocidad era constante. Si la velocidad es constante, no hay aceleración. Y entonces acá tengo que poner, por el sistema de referencia que tomamos, mg seno de alfa positivo, menos la fuerza de rozamiento, que como es dinámico, ya le escribo como muy dinámico por normal, o sea, muy dinámico, mg seno de alfa, menos la tensión. Y entonces de acá, directamente despejamos la tensión, ¿no? Es mg por seno del ángulo, menos muy dinámico, coseno del ángulo. Después pueden reemplazar ustedes con los números del problema y chequear, pero quería primero resolverlo así, medio genéricamente, como más concentrándome en cómo lo planteamos que en llegar al resultado numérico. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió por qué puse 0 acá? La aceleración en X. Genial. Ahora me piden, eso era el ítem A. El ítem B me dice, bueno, decime cuál es el trabajo que realiza la persona sobre el bloque. O sea, ¿a qué fuerza se están refiriendo ahí? El trabajo de la tensión, ¿no? Entonces, el trabajo de la tensión, si nosotros tenemos la tensión siempre para allá, el desplazamiento siempre para allá, o sea, lo que me están preguntando, no sé si lo dice explícitamente, pero asumamos que lo que me están preguntando es el trabajo ejercido hasta bajar al nivel del piso.
Entonces, lo que importa no es que si tengo estas cosas vectoriales, lo que importa es este ángulo, lo llamo beta para no ponerle alfa. Y entonces el trabajo, cuando todo es rectilíneo, todo está en la misma dirección, dijimos era el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que por ahora lo escribo como delta x, y ahora lo escribimos, por el coseno del ángulo entre ellos. Esto es escribir el producto escalar. O sea, esto que estoy escribiendo acá es t vector, producto escalar delta x vector. El ángulo es 180 grados, el coseno de 180 es menos 1, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es menos módulo de la tensión, que lo tenemos del ítem anterior, el módulo del desplazamiento. ¿Cómo escribimos el desplazamiento? Es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? O sea, es la raíz cuadrada de h cuadrado más l cuadrado. El módulo de la tensión lo tengo, es mg seno de alfa menos mu dinámico coseno de alfa. Entonces ya está, ya tengo el trabajo de la tensión. El trabajo de la tensión es menos mg seno de alfa menos mu dinámico coseno de alfa por la raíz cuadrada de h cuadrado más l cuadrado. Bien, ahora el ítem C me pide lo mismo, pero me pide el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. A ver, bueno, lo hago acá. Ítem C. El trabajo de la fuerza gravitatoria. ¿Cómo lo calculo? Bien, es una. Sí. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué dijimos que estamos usando cuando decimos MGH? Estoy diciendo que esto que está acá es mi U grav igual 0. Si H es esta altura. Igual como es la diferencia entre dos puntos, en este caso, o sea, eso sería si yo quisiera escribir la energía total del sistema, lo del 0. Como es la diferencia entre dos puntos, igual, por más que el 0 yo no lo pusiera en el suelo, en este caso me daría eso, ¿no? Entonces, me queda menos igual, menos MGH, ¿no? ¿Me queda menos o más?
No, está bien. La potencial gravitatoria acá es mgh. La potencial gravitatoria acá es 0. Entonces, menos... Ah, no. Me queda más. Me queda más. Porque esto sería menos 0 menos mgh. Entonces, menos con menos me da más. Bien. El D me pide el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ese cuánto es? Hacemos lo mismo que hicimos con la tensión, ¿no? Va a ser un menos porque apunta en contra. El módulo de la fuerza de rozamiento. Mg coseno de alfa. Por la raíz cuadrada, ¿no? De h cuadrado más l cuadrado. Esto del desplazamiento. ¿Alguien no ve esto? ¿Quiere que lo repita? Claro, el 180 está acá. El coseno de 180 es lo que te da el menos. Medio que me lo salteé acá porque ya lo habíamos hecho paso a paso acá. Y este alfa de acá es el del plano inclinado. Bien. Y ahora, el ítem E es un poquito más interesante. Me pide el trabajo de la fuerza resultante. Que lo podemos ver de dos maneras. O sea, también lo que me están preguntando es como el trabajo total ejercido sobre el cuerpo. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? Así, sin hacer ninguna cuenta. Suma de fuerzas, ¿y cuánto vale la suma de fuerzas? Ya lo sabemos. Bien ahí. Sí, porque la velocidad es constante, ¿no? Entonces, la ley de Newton me dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y si yo sé, entonces yo sé que si la aceleración es nula, es que la suma de fuerzas es nula. Es lo que me da velocidad constante que me decía el problema. Entonces, si la fuerza resultante es nula, su trabajo va a ser ser el trabajo. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera también.
escribo así, o sea, esto lo sabemos porque la fuerza, esto lo escribí acá porque la fuerza total es nula, ¿ok? Pero ahora lo podemos ver de otra manera. Nosotros acá habíamos escrito MGH, ¿ok? Ahora lo voy a tener que reescribir a eso para que se vea fácil lo que yo quiero ver. Fíjense que voy a escribir una igualdad acá, pero lo voy a escribir con otro color para que recordemos brevemente que viene de otro lado. El trabajo de la fuerza gravitatoria yo también lo podría haber escrito como la componente de la fuerza gravitatoria que apunta en dirección del desplazamiento, que es el peso en X, ¿no? Por el desplazamiento. O sea, yo acá podría haber puesto mg seno de alfa raíz cuadrada de h cuadrado más l cuadrado, ¿no? ¿Me siguen con esta? Que fíjense que da lo mismo porque el seno de alfa, ¿quién es? Seno es opuesto sobre hipotenusa, es h sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más l cuadrado. Entonces, esto se me tacharía con esto y me queda mgh. ¿Sí? Pero para nuestros propósitos me va a servir más escribirlo de esta manera ahora. Pero son equivalentes. Entonces, acá es el trabajo de la fuerza de tensión más el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo de la fuerza gravitatoria. Eso es el trabajo total. Es el trabajo de cada una de las fuerzas sumado. Y fíjense que entonces yo acá tengo mg seno de alfa menos mu dinámico coseno de alfa. Este es el de acá. Voy a usar otro color. El de la fuerza de rozamiento dijimos que era, ¿dónde lo tengo escrito? Allá. Menos mu dinámico mg coseno de alfa. Me falta algo acá, ¿no? En el azul. Todo esto está multiplicado por la raíz de h cuadrado más l cuadrado. En el verde tengo menos mu dinámico mg coseno de alfa por la raíz de h cuadrado más l cuadrado. Y por último, le tengo que sumar más mg seno de alfa raíz de h cuadrado más l cuadrado. Bueno, terminé usando el mismo color. Perdonen, quería usar otro color. Entonces cuando hacen esta cuenta, fíjense que son los mismos términos pero con distintos signos. O sea, acá tengo menos mu dinámico mg coseno de alfa. Seno de alfa. Y acá lo tengo. ¿Qué me pasó? Me falta un menos acá. Esto era menos esto. Entonces tengo menos mg por menos mu dinámico, o sea, esto me da más mu dinámico mg coseno de alfa y lo tengo acá negativo, entonces este término se me va con este término. Y este término de acá tiene signo contrario que este de acá, y entonces se me anula todo y me da igual a 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes no se hubiesen dado cuenta que la fuerza total era nula y por lo tanto el trabajo total era nulo, la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas se le hubiese anulado igual. Y fíjense con esto, cuando nosotros les decimos que nos gusta como hacer las cuentas primero sin poner números, sino como ver qué es cada término, a qué corresponde, fíjense que si ya hubiésemos puesto numeritos acá, hubiésemos perdido un poco. O sea, por acá la fuerza, el trabajo de la tensión, nos hubiese dado un número. ¿Ok? En cambio acá, podemos hacer la cuenta tal cual,
independientemente de los números y ver que esto se anula, pero se anula porque se tiene que anular, porque el trabajo total tiene que dar 0 en este caso. ¿Alguna duda, pregunta respecto de este ejercicio? Bueno, entonces pasemos al ejercicio 5, que me gusta bastante, como para que les voy a pedir que interactúen un poco, porque la idea de este es como ir planteándolo parte paso a paso, un poco entre todos. Este es el ejercicio 5 entonces, donde me dicen que tengo un plano inclinado. Amíguense con los planos inclinados, porque va a haber un montón, con un cierto ángulo alfa. Esto llega a un cierto punto con una cierta altura h. Después esto es horizontal, con mi pulso, y eventualmente en un punto B llegamos a un resorte que tiene una cierta constante elástica acá. Acá tengo un bloque de masa m que parte con una cierta velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Esta altura son 5 metros, o sea, les doy los datos, pero... Y este delta x de acá son 15 metros. Vamos a hacerlo sin numeritos primero. La masa es 1 kilo. Quiero ver cómo lo planteamos. Entonces, el problema en sí tiene varias preguntas que les guían. O sea, les dice, bueno, esto es un punto A este punto lo llama C y a este punto lo llama B. Dice que hay rozamiento entre A y B, o sea, hay rozamiento acá y hay rozamiento acá. Entonces, por ejemplo, nos pregunta la velocidad con la que llega a C, nos pregunta si después vuelve a pasar por C, cuánto es lo máximo que se llega a estirar este resorte. Son todas preguntas que yo quisiera que vayamos como pensándolo paso a paso, y después les dejo las preguntas y reemplazar por los valores numéricos a ustedes. Entonces, ¿qué hago acá? Primero que nada, tengo que identificar lo que dijimos, ¿no? Si hay fuerzas conservativas y no conservativas, si hay solo conservativas, si hay las dos. En este caso, ¿qué hay? Si hay rozamiento. Ambas. Muy bien. Entonces, fíjense, acá hay un cierto muy dinámico. Entonces, por ejemplo, planteemos qué pasa en la subida de A a C. O sea, tenemos que ir por tramos, seguro, porque pasan cosas distintas. De A a C. Si hay fuerzas no conservativas, dijimos siempre voy a poder escribir entonces que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica del sistema. O sea, ahora vamos a meternos de lleno en resolver esto por energía. Y entonces esto es la energía en C menos la energía en A, ¿no? O lo que es lo mismo, puedo escribir que la energía, o sea, despejando distinto, que la energía en A más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía en C. ¿Cuánto vale la energía en A y cuánto vale la energía en C? ¿O qué tipo de energías tengo en A y qué tipo de energía tengo en C? ¿Cómo escribo esto? Ahora sí voy a tener que elegir un cero de energía potencial. Lo voy a elegir acá, ¿no? En la base del... Le pongo un 0 ahí.
Entonces, eligiendo eso como 0, en A solo hay energía cinética. O sea, la energía en A es 1/2 la masa por la velocidad en A al cuadrado, que es dato, es esta velocidad inicial. En cambio en C, ¿qué voy a tener? Voy a tener energía cinética, que no la conozco, en principio. O sea, le voy a poner acá como un tic a las cosas que son datos. Eso es dato. Ahora esto no es dato, pero también voy a tener energía potencial gravitatoria, ¿o no? Y esto todo es dato, o sea, porque conozco la altura, ¿no?, del problema. Y entonces para poder despejar, por ejemplo, la velocidad en C, o sea, esto no es dato, o sea, esto lo tengo que averiguar. Para poder despejar eso, lo único que me falta calcular es el trabajo de la energía no conservativa. Este alfa son 30 grados, me decía el problema. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo de las fuerzas no conservativas entre A y C? Menos muy dinámico por normal, por el desplazamiento, que tengo como dato el ángulo y esta altura. Entonces digo, el seno del ángulo es altura sobre, ¿cómo escribo esto? Escribamos esto que está acá, como delta X AC. Donde ahora esto es dato, y entonces puedo despejar ese delta X AC. Como H sobre el seno del ángulo. Ok, después de B no hay rozamiento. Me extendí. Ahí no. El rozamiento es hasta B. Después en la parte donde está el resorte no hay rozamiento. Entonces así me despejo esto. Entonces el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser menos muy dinámico por normal. Por H sobre seno de alfa. Y ahora tengo que ver quién es la normal, ¿no? ¿Quién es la normal? Si tengo el peso para allá, dijimos, estos son los 30 grados, o sea, alfa. ¿Qué pongo en la dirección Y? Mg coseno alfa. Muy bien. Y entonces tengo menos muy dinámico por normal, que la normal es entonces mg, o sea, me estoy salteando el plantear Newton, ¿no? Pero lo mismo de siempre, no tengo desplazamiento respecto del plano, entonces la normal va a ser igual a la componente del peso. Ahí se me queda menos muy dinámico mg coseno de alfa por h sobre el seno de alfa.
O sea que me queda menos muy dinámico mg h sobre la tangente de alfa. Algo así. Eso es el trabajo de las fuerzas no conservativas, donde todo es dato, porque alfa es dato, entonces esto lo voy a poder calcular, h es dato, m es dato, muy dinámico es dato. Entonces, fíjense que de plantear esto, ahora voy a poder obtener la velocidad con la que llego a c, ¿no? Entonces yo ahora escribo esta misma ecuación que estaba acá, la escribo acá. Digo, 1/2 la masa, velocidad en a al cuadrado, más, perdón, queda con menos, muy dinámico, m por g por h sobre la tangente del ángulo es igual a 1/2 la masa por la velocidad en c al cuadrado, más mgh. Todo esto que está acá es la energía en A. Esto que está acá es el trabajo de las fuerzas no conservativas entre A y C. Y todo esto que está acá es la energía en C. ¿Sí? ¿Se perdió alguien hasta acá? ¿Necesitan que repita algo? ¿O vamos bien? Fíjense que la masa la puedo simplificar de todos lados. Y entonces lo que yo quería era despejar la velocidad en C. Entonces me queda 1/2 velocidad en A al cuadrado, menos muy dinámico GH sobre tangente de alfa, menos GH es igual a 1/2 la velocidad en C al cuadrado. O lo que es lo mismo, ahora paso el 1/2 multiplicando, o sea, dividiendo, o sea, paso un 2 multiplicando, me queda que la velocidad en C al cuadrado es BA al cuadrado menos 2 veces muy dinámico GH sobre tangente de alfa menos 2GH. O sea que la velocidad en C es la raíz cuadrada de todo esto. Y de nuevo, esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato. ¿Hacemos la cuenta? ¿Alguien tiene calculadora a mano? Vamos por partes. ¿Cuánto da velocidad de A al cuadrado? Era 20 metros sobre segundos al cuadrado. 20 al cuadrado. 400. Bien. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Muy dinámico, no se los dije. Muy dinámico es 0,2. Muy dinámico es igual a 0,2. H es igual a 5 metros. Necesito que me digan cuánto da 2 por 0,2. Tomemos como la gravedad como 10 por simpleza para este ítem. O sea, 2 por 0,2 me da 0,4. Por 10 me da 4. Por 5 me da 20. Necesito 20 sobre la tangente de 30 grados. Entonces todo esto me queda 34,6
cuadrados sobre segundos cuadrados. Y esto que está acá me da 2 por 10 por 5, me da 100. Entonces necesito que me digan 400 menos 100 me da 300, menos 34,6. Ahí estoy ya muy quemado para tanta cuenta de número. Esto me da 265,4. ¿Y cuánto me da esta raíz cuadrada? Bien, quería hacer la cuenta solo como para que lleguemos a un resultado, chequeemos que las unidades dan lo que tienen que dar, ¿no? Y entonces, pero lo importante de todo esto es que ahora entonces, BC es dato, o sea, ahora ya sé cuánto vale BC cuando llego la primera vez. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque yo ahora tengo que plantear qué pasa en el tramo de C a B, ¿no? Y es lo mismo, en el tramo de C a B también tengo una fuerza no conservativa actuando, que es el rozamiento, ¿no? Entonces también voy a tener que plantear que S más el trabajo de las fuerzas no conservativas en el trayecto de C a B es igual a la energía con la que esto llega a B. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, ahora yo puedo escribir un medio MBC cuadrado, donde ahora esta ya la voy a saber. Sabemos que tenemos una cierta energía potencial, que es MGH. El trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser menos el mismo muy dinámico, ahora por mg completa, ¿no? Porque está, la normal ahora va a ser igual al peso, porque estoy horizontalmente viajando, menos muy dinámico por mg, por el cierto delta x este que tenemos acá, que era de 15 metros, ahora vamos a hacer la cuenta también. Y esto va a ser igual a la energía en B, que va a llegar con una cierta energía cinética, más la misma potencial, ¿no? Porque ahora está todo sobre algo horizontal, ¿no? Entonces, MGH se me va a ir con MGH. Y entonces ahora todo esto es hacer una cuentita para despejar BB, o sea, la velocidad en B. La velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada. De nuevo la masa, fíjense que se me cancela en todos lados, o sea que la masa no me queda. Esto en medio pasa como un 2, o sea que me queda la velocidad en C al cuadrado, menos 2 veces mu dinámico G delta X. Y entonces ahora, como ya teníamos la velocidad en C, es todo más fácil. ¿Alguien quiere hacerme esta cuenta? Esto es lo que teníamos antes, que es 265,4 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces tengo que hacer menos 2 por 0,2 por 10 metros sobre segundos cuadrados por 15 metros. Sí, 15 metros. Entonces esto me da 0,4 por 15, 60 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. O sea que tengo que hacer la raíz cuadrada de 205,4. ¿Alguien me dice cuánto da? 14,33 metros sobre segundos.
Ok, ¿cómo vienen? Mucha cuenta, se entiende. Lo importante es que se entienda conceptualmente qué es lo que estamos planteando paso a paso. ¿Sí? Entonces, quiero hacer una breve pausa también para descansar un poco, estoy hablando hace un montón, pero quiero hacer una breve pausa para ver si conceptualmente se entiende lo que estamos planteando. Porque esto es cómo se van a resolver estos ejercicios. Entonces, siempre con la conservación de la energía, o en este caso la no conservación, porque hay trabajo de fuerzas no conservativas, lo importante es plantear en tramos. Decir, bueno, si yo voy de A a C, como teníamos originalmente, tengo que plantear que hay trabajo de fuerzas no conservativas porque hay rozamiento, y eso me termina dando una ecuación que me relaciona la energía en A, el trabajo de la fuerza no conservativa en el tramo, y la energía en el punto C. No sé cómo lo vieron formulado en teórico. Qué bien. O sea, lo pueden haber visto, en el caso de fuerzas que solo tengan fuerzas conservativas, es que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. ¿Vieron eso? Pero hoy me dijeron que sí cuando pregunté. Me dijeron que esta ecuación la habían visto. O sea, en el trabajo total es el trabajo de todas las fuerzas. Es el trabajo de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Pero si ya, o sea, si vieron el teorema de conservación de energía, esto es una manera de escribirlo. En el caso de que no haya fuerzas no conservativas, o sea, problemas más sencillos, la variación de energía va a ser nula, o sea, siempre se va a conservar entre dos puntos. Bueno, pero lo que yo digo es que esto es una manera de escribir el teorema de conservación de energía. Solo que estamos considerando, o sea, si hay fuerzas conservativas solamente actuando, no hay variación de energía. O sea, o dicho por la negativa, si quieren, si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, o sea que sería estar solo en el caso de fuerzas conservativas, o sea, si WNC es igual a 0, esto lo que implica es que la variación de energía es 0, o sea que la energía se conserva en todo punto de la trayectoria. Pero yo estuve en la clase y algo, o sea, estaban viendo este tipo de cosas. Por ahí falta digerirlo un poquito. O por ahí se los mencionó, por ahí se los escribió distinto Laura. Buscando cómo los tengo escritos acá. ¿Les escribió esto, Laura? O sea, estoy mirando cómo les puede haber escrito el teorema de conservación de energía. ¿Respuestas? Sí, no, quizás.
Ok, pero eso, se mantiene constante, por eso, porque en ese caso es solo una fuerza conservativa la que está actuando. Y como, claro, como dice Ignacio, cuando hay fuerzas conservativas, solamente la energía se mantiene, entonces la energía en 2 puntos va a ser igual. ¿Qué es lo que estoy escribiendo acá? ¿Ok? O sea, si hay fuerzas no conservativas, o sea, quizás se los introduje yo acá en la práctica, pero es otra manera de escribir esto. Si hay fuerzas no conservativas, que ya las definimos al principio de la clase, son aquellas que no pueden ser escritas como un potencial, como por ejemplo la fuerza de rozamiento. Y nosotros en este problema que estamos resolviendo acá, hay fuerzas de rozamiento, entonces tenemos que hablar de fuerzas no conservativas. Entonces la variación de energía entre 2 puntos, porque ahora no va a ser constante porque tengo fuerzas no conservativas actuando, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y el trabajo lo calculo como vieron que se calculaba trabajo con Laura en la teórica. ¿Ok? Como lo definimos al principio de la práctica. El trabajo es la integral de la fuerza producto escalar del desplazamiento entre 2 puntos. O sea, cuando yo les escribí en el ejercicio anterior y en este ejercicio el trabajo de la fuerza de rozamiento, eso, o sea, ¿eso les pierde o entienden que estoy calculando un trabajo de una fuerza? Y nada más. Chiques, necesito respuestas. Ok, Agustina, yo ahora estoy preguntando si el trabajo, si cuando estoy calculando el trabajo de la fuerza de rozamiento, se entiende o no se entiende lo que estoy haciendo. Es calcular el trabajo de una fuerza. Entonces, lo que yo les digo, que yo pensé que lo llegaron a ver porque me metí en la clase y estaban hablando de conservación de la energía, pero quizás lo sigan viendo la clase que viene con Laura. Lo que ustedes sí llegaron a ver entonces es que cuando hay solo fuerza gravitatoria, la energía se mantiene. ¿Ok? Retomemos desde atrás, porque si no, no tiene sentido que siga resolviendo el ejercicio si conceptualmente no entendemos en dónde estamos. Entonces, vamos de nuevo. Toda la discusión que hice al principio de la clase de fuerzas conservativas era que el trabajo de una fuerza conservativa se podía escribir como la diferencia de una energía potencial entre 2 puntos. ¿Hasta ahí vamos? Y les dije que eso entonces era equivalente, ¿no? Las fuerzas conservativas son, cuando hablamos de conservativas o no conservativas, hablamos de si la energía se va a conservar o no conservar bajo la acción o bajo el trabajo de esas fuerzas. O sea, cuando ustedes vieron gravitatoria, por ejemplo, si yo tiro algo verticalmente con una cierta velocidad inicial, ¿por qué eso llega hasta una cierta altura dada y después vuelve a bajar? Lo que pasó ahí es que a medida que va subiendo, la partícula va acumulando energía potencial. Como la energía se conserva porque tengo solo fuerzas conservativas, lo que estoy haciendo es intercambiando energía cinética por energía potencial hasta que me comí toda la energía cinética, la transformé toda en potencial, y eso vuelve a caer, y como ahora vuelve a estar en acción de una fuerza, vuelve a empezar a ganar velocidad y va perdiendo energía potencial porque va disminuyendo su altura. ¿Hasta ahí vamos? Estoy intentando dar ejemplos sencillos para que se entienda. Entonces, cuando hay solo fuerzas conservativas actuando, que la energía se conserve quiere decir eso. Quiere decir que la cantidad energía potencial más energía cinética se conserva en todo momento,
Y lo que voy a estar haciendo, entonces, puedo pensar a la energía potencial como una especie de reserva de energía que la voy a poder transformar toda en cinética, o en algún momento voy a poder quedarme sin energía cinética y tener toda potencial. ¿Sí? Lo que sí no vieron en teórica y que yo les adelanté es que la energía elástica también era una fuerza conservativa porque podíamos escribir el potencial elástico. Que si lo piensen en un resorte que se comprime y se estira. Cuando tengo un resorte que se comprime, hay una compresión máxima, donde la velocidad de mi partícula es cero, porque de repente está quieta, ¿okay? Se quedó sin velocidad, porque el resorte está lo más comprimido que puede estar, y ahí empieza a volver a tener velocidad, pero en el otro sentido. ¿Okay? Entonces está este juego de que almaceno energía de alguna manera, y la transformo en energía cinética. ¿Sí? Con una fuerza no conservativa no pasa eso. Una fuerza conservativa es una fuerza o que le está entregando energía al sistema o que le está quitando energía al sistema. ¿Ok? Entonces, cuando eso pasa, no la puedo escribir como un potencial y tengo que escribir esta ecuación que yo escribí acá. Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica del sistema. ¿Ok? La energía mecánica es la que ustedes conocen, es cinética más potencial. Solo que acá se le agrega la dificultad de que tengo que considerar si hay fuerzas no conservativas en mi sistema, el rozamiento es una de ellas, y escribir esto que está acá. Que se recupera el caso de lo que ustedes vieron, de que la energía mecánica se mantiene constante, cuando no tengo fuerzas no conservativas, cuando tengo solo la acción de la potencial gravitatoria, o la potencial gravitatoria más elástica, o solo la elástica, por ejemplo, en ese caso vale esto, porque ahí no tengo el trabajo de fuerzas no conservativas. Cuando tengo rozamiento no tengo ese lujo, tengo que considerarlo. Y entonces por eso se le agrega esto a la ecuación. Y esto lo podemos calcular, o sea que estoy intentando como decir, bueno, por ahí no les quedó claro de la teórica, o no lo vieron escrito así en la teórica, o no llegaron a hablar de no conservativas, pero es eso. Estamos hablando de lo mismo. Y los problemas de energía se resuelven de esta manera. Yo quiero ver qué pasa entre el punto A y el punto C, entonces me tengo que preguntar, bueno, ¿hay fuerzas no conservativas ahí, sí o no? O sea, tengo que meter que hay algún trabajo de una fuerza no conservativa, sí o no. En este caso es sí, es un trabajo que lo podemos calcular, de hecho lo calculamos. La energía en A la sabemos escribir, era solo energía cinética. La energía en C la podemos escribir, es cinética más potencial. Y de esa manera obtenemos, solo con plantear esta ecuación, o sea, de esta ecuación sale todo, pudimos obtener cuánto era la velocidad en C. O sea, todo esto es desarrollo de haber planteado esto y llegamos a esto. ¿Sí? Bien. Y ahora estamos viendo lo mismo, solo que entre estos dos puntos. O sea, que es lo que hicimos acá, y llegamos a la velocidad que tiene esto cuando llega al punto B. Entonces, y ahí planteamos lo mismo, ¿no? La ecuación de conservación de la energía, que es cuánto vale la energía en un punto, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, me tiene que dar lo que vale la energía en el otro punto. Ahora, me preguntan, por ejemplo, cuál es la máxima compresión a la que llega el resorte. Que ocurrirá en algún punto, no sé, D, por acá, llamémoslo.
que no sé cuánto vale, porque no sé cuánto vale la compresión máxima del resorte. Ahora, sí sabemos que el rozamiento terminaba en B, que era donde empezaba el resorte. Entonces, entre B y D, ¿hay fuerzas no conservativas? No. Entonces, entre B y D, ahí sí sabemos que como no hay fuerzas no conservativas, lo que vale la energía en B va a ser igual a lo que vale la energía en D. Y en D, o sea, genéricamente esto lo tenemos que escribir como siempre, ¿no? 1/2 la masa, velocidad en B al cuadrado, más la potencial gravitatoria en B. Esto es igual a 1/2 la masa por la velocidad en D al cuadrado, más mgh, de nuevo, porque estoy en la misma superficie, más la potencial elástica, que esta sí la van a ver en detalle la vez que viene, que era 1/2 K por el estiramiento o la compresión al cuadrado del resorte. ¿Sí? Esto lo van a ver en más detalle. Por ahora, por hoy sí, me lo tienen que creer como comentario final de este problema. Bueno, le ponemos delta L al cuadrado en vez de X, para que se entienda que es el estiramiento o la compresión. MGH dijimos que se me va. Ahora el punto D tiene algo de particular que me tengo que avivar yo por cómo me están planteando el problema. Me dicen el punto de máximo estiramiento o compresión, en este caso del resorte. En el de máxima compresión, se los acabo de decir yo. ¿Qué pasa con la velocidad de la partícula? Perfecto, solo tengo energía potencial elástica. Y entonces fíjense que la velocidad en B la tenemos calculada del ítem anterior. Entonces acá, sabiendo K, que es dato, de hecho no lo tengo acá, no lo escribí acá, pero sabiendo K es despejar cuánto vale delta L. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces ahí sí voy a haber estado en el caso donde transformé toda mi energía cinética, la energía cinética con la que había llegado a B, en energía potencial. Bien, Alejandro pregunta, dice que se perdió en esto de que la velocidad es cero. Te están diciendo que lo que te preguntan es la máxima compresión que tiene el resorte. Cuando el resorte está máximamente comprimido es justo antes de que vuelva a empujar en este caso a la masa, para el otro lado. Entonces es el punto en el cual te cambia la velocidad de un sentido a otro. En ese punto la velocidad es nula. Bueno, entonces para no complicar más, les voy a dejar a ustedes que calculen ese delta L y que respondan la pregunta del ítem A, o vean cómo la tienen que responder, y lo charlamos al principio de la clase que viene. Una de las preguntas era si vuelve esto a pasar por C, o sea, si vuelve ahora a pasar para aquel sentido, y si es así, ¿con qué velocidad? Entonces les voy a dejar con lo que vimos hoy, para que piensen un poco cómo tendrían que plantear eso. ¿Sí? Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Ya te digo. Digamos que hasta el 8,
por ahí más, pero si hacen hasta el 8, vamos bien. O sea, en rigor, con lo que vieron en la teórica y lo que vimos acá, hasta el 10 deberían poder hacer sin problemas, pero digamos que hasta el 8 para que no se compliquen demasiado. Bueno, nos quedamos unos minutos por si alguien tiene consultas de esto, de las guías anteriores, etc. Y dejo de grabar.